La canción de Aquiles, el león de Grecia. El nacimiento de una leyenda. En los albores del mundo griego, cuando los dioses aún susurraban a los hombres y las olas respondían al lamento de los mortales, nació Aquiles, hijo de Peleo, rey de los Mirmidones, y Tetis, una nereida del mar. Su nacimiento fue profetizado por el mismo Zeus como el del más grande de los héroes, pero también el más efímero. Su vida sería gloriosa y corta como una llamarada. Tetis, deseando protegerlo, lo sumergió en las aguas del Estigia, el río de los juramentos eternos. Lo sostuvo por el talón, único punto que no tocó la inmortalidad. Así, el niño emergió invulnerable, salvo en esa pequeña parte. Desde su niñez, Aquiles fue distinto. Donde otros niños caían, él se levantaba ileso. Donde otros lloraban, él callaba. Peleo le dio instrucción en armas, pero fue el centauro Quirón quien lo moldeó. En el monte Pelión aprendió medicina, música, caza, filosofía y guerra. Su velocidad era tal que lo llamaron el de los pies ligeros, su ira, un relámpago, su mirada, un filo. El juramento de Teseo y el viaje a Esciros. Cuando Helena, la más bella de las mortales, fue raptada por Paris de Troya, los reyes de Grecia, atados por un antiguo juramento, se alzaron en armas. Ulises, rey de Ítaca, astuto y reticente, fue a buscar a Aquiles. Sabía que sin él no habría victoria. Pero Tetis, temiendo la muerte de su hijo en Troya, lo ocultó en Esciros, disfrazado de doncella entre las hijas del rey Licomedes. Allí, Aquiles conoció a Deidamía, con quien engendró a Neoptólemo. Pero su destino no podía ser burlado por mucho tiempo. Ulises, astuto como el fuego, llevó regalos a las doncellas, joyas, sedas y una lanza. Cuando una alarma falsa anunció ataque, solo una figura se lanzó al combate, Aquiles. Así fue revelado, y así partió, dejando lágrimas y promesas rotas. La guerra de los 1000 barcos. Cuando Aquiles llegó a Aulide, donde las naves se reunían, todo el ejército pareció contener el aliento. Jamás se había visto tal esplendor, dorado como el sol, feroz como un león. Agamenón, rey de reyes, lo recibió con orgullo y con temor. Ya desde entonces brillaba más que ningún otro. Durante el viaje y el sitio de Troya, Aquiles demostró ser la lanza del destino. Sus mirmidones, guerreros de élite, eran como lobos en la batalla. Con cada enemigo caído, su nombre se esparcía más. Desafió a gigantes, combatió con los hijos de los dioses, y venció. Sin embargo, la tensión entre él y Agamenón crecía. Ambos eran reyes, ambos eran orgullosos. Cuando Agamenón le arrebató a Briseida, su concubina y botín de guerra, Aquiles se retiró del combate. «Luchen sin mí», rugió, y el destino griego tambaleó. El silencio de Aquiles. Aquiles se encerró en su tienda. El eco de las lanzas chocando ya no lo llamaba. Tocaba su lira, cantaba antiguos poemas y contemplaba el mar. Briseida lloraba en silencio, Patroclo lo miraba con preocupación, y los griegos morían sin su campeón. Las batallas se tornaban sombrías. Héctor, el defensor de Troya, avanzaba cada día más. Los aqueos acudieron a Aquiles, rogando por su regreso. Ulises, Fénix, Áyax, todos ofrecieron dones, palabras, súplicas. Pero Aquiles no se conmovía. «No lucharé por un rey que me humilla». Pero en su pecho ardía el fuego de la cólera. No era simple rencor, era el peso de su orgullo, el eco de su destino, la herida del amor herido. Y en ese silencio, se gestaba la tragedia. Porque ningún dios puede cambiar el curso del héroe que conoce su fin y lo abraza. El sacrificio de Patroclo. En la ausencia de Aquiles, el campamento aqueo se sumía en el lamento. Las lanzas rotas y los escudos partidos eran más que símbolo de derrota, eran la sombra de la pérdida del león de Grecia. Héctor, príncipe de Troya, avanzaba sin oposición. El caos crecía como hiedra venenosa. Patroclo, viendo la desesperación de los griegos, rogó a Aquiles que permitiera a sus mirmidones entrar en combate. Su voz temblaba, no de miedo, sino de convicción. «Dame tu armadura, Aquiles. Déjame ser tú por un instante. Si el enemigo ve tu silueta, tal vez retroceda». Aquiles, aunque renuente, cedió.
Le colocó su armadura como si estuviera entregando su corazón, sabiendo que el mundo jamás sería el mismo. Patroclo partió como un huracán desatado. Su espada trazaba fuego en el aire, su grito de guerra hacía vibrar la tierra. Los troyanos huyeron al ver el fulgor de la armadura de Aquiles. Pero el destino, cruel tejedor de tragedias, no tardó en reclamar su precio. Héctor, engañado por la apariencia, enfrentó a Patroclo y lo abatió, sin saber a quién había matado. Cuando la noticia llegó a Aquiles, no fue un grito lo que emitió, sino un aullido, un desgarrador lamento que hizo enmudecer el mar. Rasgó su túnica, cubrió su cuerpo de ceniza, y se negó a comer o hablar. Solo lloraba, como un niño y como un dios. Sus lágrimas no eran de dolor común, sino de pérdida absoluta, de ira contra los dioses y contra sí mismo. El retorno de la furia. Al alba del día siguiente, Aquiles volvió al campo de batalla. Su presencia sola hizo temblar a las filas enemigas. Ya no portaba la armadura antigua, sino una nueva, forjada por Hefesto a petición de Tetis. En su escudo estaban grabados todos los mundos, la paz, la guerra, la vida, la muerte, como si el universo entero le diera poder. Su mirada era de hielo y fuego. Sus pies apenas tocaban la tierra. Cada troyano que intentaba frenarlo caía antes de levantar su espada. Buscaba a Héctor con la determinación de una tormenta ancestral. El encuentro fue inevitable. En las puertas de la ciudad, Héctor aguardaba, sabiendo que no podía huir de su destino. El duelo fue un canto trágico entre dos mundos, la defensa del deber contra la furia de la pérdida. Las lanzas chocaban como relámpagos, el polvo se alzaba como humo de volcán. Finalmente, Aquiles, con un rugido que partió el aire, atravesó el pecho de Héctor con su lanza. No hubo gloria en la victoria. No hubo júbilo en el triunfo. Solo un silencio terrible, interrumpido por el llanto de los troyanos y el gemido del viento. Aquiles ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró alrededor de las murallas de Troya, no por venganza, sino por locura, por dolor insoportable. La redención y la humanidad. Cada noche, Aquiles se sentaba junto al cuerpo de Patroclo, rogando a los dioses que lo dejaran volver, que se llevaran su alma con él. En su tienda, hablaba a su sombra, cantaba con la lira como si Patroclo aún respirara. En su dolor, se volvió humano de nuevo. Y entonces, una noche, el rey Príamo, padre de Héctor, cruzó solo el campamento griego. Se arrodilló ante Aquiles, besó sus manos, y dijo: «Devuélveme a mi hijo. Recuerda a tu padre». Aquiles, quebrado por el gesto, lloró con Príamo. Por primera vez, vio al enemigo no como rival, sino como padre, como hombre. Le entregó el cuerpo de Héctor y ordenó un alto al fuego para permitir su funeral. Por unos días, la guerra se detuvo, y los hombres recordaron que aún tenían alma. El último amanecer del héroe. El destino, sin embargo, no se detiene. Aquiles sabía que su fin estaba próximo. Paris, hermano de Héctor, recibió de Apolo una flecha guiada por el dios mismo. En un día nublado, cuando Aquiles dirigía un ataque, la flecha voló y encontró su talón. El único lugar vulnerable. Cayó como un roble herido, sin grito, sin advertencia. Sus hombres lo rodearon, horrorizados. Su sangre, espesa y dorada, se mezcló con la tierra de Ilión. Sus últimos pensamientos fueron para Patroclo. Sonrió débilmente, como si por fin, tras tanta furia, pudiera descansar. Más allá de la gloria. Su cuerpo fue incinerado junto al de Patroclo, como él había pedido. Sus cenizas se mezclaron en una misma urna, y sobre su tumba se erigió un túmulo que aún, dicen los poetas, se alza frente al mar. Su hijo, Neoptólemo, continuó su legado, pero jamás igualó su fulgor. Y así, Aquiles, el león de Grecia, vivió como rayo, murió como llama, y fue recordado como leyenda. Su nombre, grabado en el canto de los Aedos y en la voz de los dioses, nunca fue olvidado. Porque Aquiles no fue solo un hombre ni solo un mito, fue el dolor y la gloria de ser humano.